Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hay alguien por ahí en el chat? Os he puesto un poco de... Uy, para que me centro. Un poco de musiquita para animar la espera, que hoy hemos tenido un pelín de retraso. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La semana pasada no tuvimos directo, es verdad que había una semana convulsa a nivel político, a nivel electoral, y claro, pues la información en ese aspecto primaba, ¿no? Porque justo los directos son los martes y el martes estaba pues casi todo Madrid votando por el futuro de la comunidad. Así que hicimos una semanita de descanso, que no quiere decir evidentemente que la política sea más importante que la ciencia, pero que hay momentos y momentos, y evidentemente en un momento de jornada electoral había que estar ojo a visor con qué pasaba y cómo iba todo. Así que nada, contadme qué tal ha ido estas 2 semanas de receso. A nivel informativo, pues ha habido muchísimas cuestiones. A nivel también de bulos ha habido muchísimas cuestiones. Hoy comentaremos algunas de ellas. Me escucháis bien y todo, ¿verdad? Para cerciorarme. Yo creo que está todo bien puesto. Pero sí. ¿Desde cuándo sales en Neutral? No tenía ni idea. Pues creo que es mi tercer directo o así. Son unos directos semanales en los que entrevisto a gente, a profesionales de la medicina, normalmente expertos, que nos van a arrojar un poco la luz en la oscuridad. Siempre digo la misma frase solemne de Carl Sagan, pero creo que es muy importante. Y más en este momento convulso en el que vivimos, también con respecto a la información que se da respecto a las vacunas, ¿no? Muchas veces la información es confusa o no llega bien a la población. Es complicado saber, ¿no? Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son las decisiones que se toman también a nivel político, que muchas veces no van en consonancia a la evidencia científica, y por eso y todo creemos que es muy importante pues hacer un ejercicio, ¿no? de ver cuál es la realidad, cuál es la evidencia de la mano de profesionales que al final son personas como nosotros, pero que viven el día a día, ¿no? Y concreto la persona con la que vamos a charlar hoy, que es el doctor Miguel Marcos, ahora os lo presentaré, es una persona él es médico internista y vive ese día a día con los pacientes, ¿no? De cómo está afectando la vacuna, cómo está surgiendo ese efecto, cómo estamos avanzando en la vacunación, pero también hablaremos de otras temáticas que yo creo que son importantes y son candentes, y se dice mucho, ¿no? Por los grupos negacionistas. Ahora vamos a ver un vídeo antes de presentar al doctor Miguel Marcos, que yo creo que os va a dejar un poco patidifusos, que nos sirve bien de presentación para quizá lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Se habla de vacunas experimentales, se habla de que las vacunas van a modificar nuestro ADN porque son experimentales y no sabemos cómo funcionan. Y todo esto pues está influyendo, ¿no? a que entre cierto miedo de, pero bueno, ¿qué me estoy poniendo? ¿Está demostrado qué le va a hacer a mi cuerpo? Y eso es porque, entre otras cosas, ¿no? Hay ciertas personas que se encargan de difundir este tipo de desinformación, diríamos en este caso. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que yo creo que os va a dejar un poco patidifusos. A ver, lo tengo aquí. Vale. A ver si... claro, me veo a mí misma. Espera un momento. Vale. ¿Así lo veis? Vale, perfecto. Em, pues bueno, es una ginecóloga, una doctora, que ha dicho que la vacuna contra el COVID convierte nuestro cuerpo en una antena con 5G. Tenemos un maravilloso vídeo que acompaña estas declaraciones. Cuando me ponga la vacuna me llegará el mejor el 5G al móvil, tengo poco. ¿Ves? Cerebro se ha adelantado a la noticia. La realidad supera la ficción, como puedes observar. Pero vamos a ver cuáles son sus primeras declaraciones respecto a la vacuna. Vaccine. Can you tell what we do know about it and what you, from your experience, fear for the people that may take it? Yes, there's never been a vaccine like this. It's an RNA vaccine. It is what's called transinfection. It will... Transinfección. Yo esto quiero saber de dónde viene, quiero saber qué ocurre, ahora se lo preguntaré a Miguel, pero de momento esto promete, ¿eh? Fundamentally change people's DNA. And what I don't like about it, even more than the usual thing about the toxic metals that are in vaccines that make our bodies literally into an antenna with 5G, this one has the usual non...
bueno, de momento está siendo una joya maravillosa, ¿no? Lleva el ADN, que nos va a cambiar el ADN, básicamente, que nos convierte en antenas 5G. O sea, ¿te imaginas ser una antena 5G, recibir ahí el wifi gratis? Bueno, yo firmo, ¿eh? Human DNA, like, monkeys, maybe fetal cells, pigs, whatever. And so it begins to make us what's called chimers, CHIMER, introducing non-human DNA into our bodies. What is worse, though, is that there is a patent and work that they've done at MIT to make a dye, and the dye is called luciferase, and under a light, you'd be able to see who was vaccinated, who wasn't, and the deal is... Bueno, yo creo que nos hemos hecho todos a una idea, todos a una idea, ¿no? Con este vídeo que... Bueno, el problema es que pues, son personas que se autodenominan como médicos, ¿no? Y también hay otra de ellas, ahora a lo mejor luego la vemos, pero otra médico que es Natalia Prego, que también dijo que las vacunas eran experimentales y que todo esto, que esto iba a causar más muertes de las que iba a arreglar. Y yo creo que para personas como Miguel, que ahora os lo presento enseguida ya, pues debe ser frustrante, ¿no? Lidiar con este tipo de declaraciones, porque al final parece que todo el trabajo que tú haces luego se ve perjudicado por estas afirmaciones. Así que vamos a hacer el proceso, ¿vale? Voy a reactivar el audio, voy a desconectarme de aquí para poder irme aquí. Y... ¿vale? Creo que ya nos escuchamos el uno al otro. Hola, Rocío. Hola, voy a ver. Entrevista. Muy bien, estamos los dos. A ver, que no sé si te oyen bien, pues saludar. Hola, buenas tardes. Vale, yo creo que sí. Yo creo que le oís bien, ¿verdad? Es lo importante, que nos escuchéis a los dos más o menos con la misma intensidad. Si se oye, perfecto. Uy, se oye con dos L's. Me ha dolido un poco a los ojos, ¿eh? Bueno, no sé si has podido ver o escuchar las declaraciones que estábamos escuchando previamente de una ginecóloga respecto a las vacunas. No sé si te han sorprendido, si estás acostumbrado a este tipo de personas negacionistas, pero claro, cuando son médicos y son doctores como que duele un poco más, ¿no? Sí, durante la pandemia estamos hechos a todo ya hemos escuchado de todo y es difícil que nos sorprendamos porque alguien sea capaz de decir lo que, bueno, podemos definir como tonterías directamente. No hay ninguna base científica para estas afirmaciones y eso es independientemente de que el que lo diga pueda ser doctor, médico o que tenga un título u otro. Y lamentablemente, como decía, en la pandemia ya estamos acostumbrados pues a escuchar todo tipo de cosas, desde negacionismos burdos hasta un poco más elaborados, teorías pseudocientíficas. Bueno, pues eso, cada uno sale diciendo algo y no colabora mucho para favorecer la confianza de la población en el proceso de vacunación. Porque, bueno, ahora iremos más concretamente con algunos de estos bulos de si modifica o no el ADN, pero realmente hay cierta base en que este tipo de vacunas que de momento se están comercializando con el COVID, ¿son nuevas? ¿No son nuevas? Hay distintos tipos de vacunas, ¿no? Por lo que vemos, por un grupo puede estar Pfizer y Moderna y por otro grupo AstraZeneca, ¿no? Por ejemplo. Vamos paso por paso. ¿Estos son dos tipos de vacunas? ¿Hay más tipos del COVID o cómo está ocurriendo? Claro, de forma muy general hay bastantes tipos de vacunas y lógicamente, igual que los coches de ahora no son como los de hace 30 años, las vacunas que se están desarrollando ahora son diferentes, usan tecnologías más modernas y eso les permite ser más eficaces. Entonces, los dos grandes grupos de vacunas que se están usando contra el virus SARS-CoV-2 son, uno, las vacunas de vectores virales modificados, que son, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna rusa Sputnik y luego las vacunas de ARN mensajero, como por ejemplo la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Estas son las que han causado más disputa, ¿no? Por lo del ARN mensajero, la gente dice, ¿qué es esto, no? Efectivamente, sí, yo creo que son las más modernas, es la tecnología más moderna de las dos, dentro de que la de los vectores virales modificados es también relativamente nueva, pero la más moderna, que no es que se haya desarrollado justo ahora, ya se estaba desarrollando. Ya había habido
alguna vacuna que se había probado anteriormente, pero lo que ha permitido la pandemia COVID es inyectar una gran cantidad de dinero para que se pudieran desarrollar completamente estos fármacos, y sobre todo hay un factor fundamental cuando la gente dice que es que se han desarrollado muy rápidamente, es que se han dado las circunstancias, desgraciadamente, por un elevadísimo número de casos, que los estudios se han podido desarrollar en un tiempo relativamente rápido, pero sobre todo porque se han podido conseguir los pacientes. Determinadas vacunas contra otras infecciones son mucho más infrecuentes, bastante más raras, y se tarda mucho más tiempo en tener los casos suficientes. Lamentablemente, con la COVID-19 todos los días teníamos casos en todos los países y, por tanto, se han podido reclutar rápidamente todos los pacientes que nos han permitido ver sobre decenas de miles de personas, que son muchísimas personas, que eran unas vacunas seguras y que eran unas vacunas eficaces. Y para quien le suene a chino, que realmente somos la mayoría de nosotros, ¿cómo podríamos explicar a la gente qué es una vacuna de ARN mensajero, cómo funciona, por qué es tan novedosa y qué tecnología utiliza? Claro, yo lo que le cuento a mis pacientes, porque realmente todo el mundo pregunta por estas, no solamente por estas vacunas de ARN mensajero, sino por todas, lo que hacen las vacunas esencialmente es entrenar a nuestro sistema inmunológico, a nuestros glóbulos blancos, cómo pueden reconocer y actuar más rápidamente contra, sea una bacteria, sea un virus, en este caso contra el SARS-CoV-2, contra un agente infeccioso externo que entra dentro de nuestro cuerpo. Las vacunas lo que hacen es, le enseñan una parte de ese virus a nuestro sistema inmunológico, y así cuando entra la siguiente vez ya están preparados y pueden montar la respuesta inmune, responder, organizar el ejército contra el invasor mucho más rápidamente. Entonces, lo que hacen los virus es introducirse en nuestras células y utilizar nuestra propia maquinaria celular para poder replicarse y para poder reproducirse. Entonces, lo que hacen las vacunas de virus modificados genéticamente es introducir un virus completamente inactivado, que no tiene ningún efecto patógeno, y dentro de ese virus introducir una pequeña porción del SARS-CoV-2, del virus que causa la COVID-19. Entonces, gracias a ese virus, esa pequeña porción del SARS-CoV-2 entra dentro de la célula. Esa pequeña porción por sí misma es completamente inofensiva, pero las células del sistema inmunológico la pueden reconocer y a partir de ahí pueden crear esas instrucciones, por así decirlo, que permitirán luego organizar una respuesta coordinada, por así decirlo, y mucho más eficaz frente al invasor. ¿Y las vacunas de RNA mensajero qué hacen? La maquinaria de nuestro cuerpo lo que usa para producir proteínas, que son las estructuras, es precisamente el ARN mensajero. Entonces, lo que conseguimos con la tecnología de ARN mensajero, que se ha podido desarrollar recientemente, porque el ARN mensajero, el problema que tiene, que eso es precisamente cuando la gente dice que eso se va a quedar en nuestro cuerpo, que nos va a modificar, el problema que tenemos precisamente es que el ARN mensajero se degrada muy rápidamente, desaparece bastante rápidamente. Si pudiéramos mantener mucho más tiempo el ARN mensajero, muchísimas enfermedades ya estarían curadas directamente. Por ejemplo, un diabético que no es capaz de producir insulina, le meteríamos ARN mensajero de insulina y estaría produciendo insulina indefinidamente. Pues no, porque ese ARN mensajero, según lo metemos, desaparecería enseguida, apenas produciría insulina. Pero para la vacuna sirve. Claro. Lo que sirve para esta vacuna es introducimos el ARN mensajero que le dice a nuestro cuerpo cómo tiene que producir una de las proteínas del virus, que eso es lo que hace el virus, precisamente entra dentro de la célula y hace que la célula trabaje para él. Lo que hacemos nosotros es introducimos una cantidad pequeña de ARN mensajero de forma que la célula lo que está produciendo es una pequeña cantidad de ese virus. Es decir, con las vacunas de ARN mensajero conseguimos reproducir bastante exactamente lo que hace el virus, pero sin infectarnos por ese. Entonces, lógicamente, son un poco más eficaces que las otras precisamente por esto, porque consiguen replicar casi exactamente lo que hace el virus, pero además solamente para una pequeña porción, con lo que lógicamente son completamente inofensivas en cuanto a producir infección, pero sí que hacen que nuestro sistema inmunológico se prepare con una eficacia bastante alta para poder responder si ese virus, por la razón que fuera, entrará en contacto con nosotros. Vale, o sea que la diferencia principal respecto a estilo AstraZeneca, ¿no? Que es de tipo viral, vector viral no replicante, y respecto a ARN mensajero es que realmente en las de AstraZeneca, por ejemplo, tú
metes una pequeña, inoculas una pequeñísima parte del virus para que aprenda a hacer una respuesta, ¿no?, controlada. Y la otra es el propio cuerpo el que crea un comportamiento parecido a como tendría el virus, ¿no?, para que el propio cuerpo se defienda. Sí, esencialmente podríamos decir así. A la de AstraZeneca le hace falta que utilicemos otro virus para introducir esa parte del virus dentro de la célula, y en las de ARN mensajero introducimos directamente las instrucciones que usa nuestra célula para producir luego la proteína del virus. Muy bien. Cuando hablamos de la de Janssen, ¿esta es de tipo vector viral también? La de Janssen es de tipo... no te lo sé Johnson decir Johnson. exactamente. Es una vacuna que la he revisado menos porque no ha estado disponible en Claro, España no está disponible. hace poco, y no te sé decir Es exactamente. que como sé que tiene menor eficacia, tiene estilo eficacia AstraZeneca, por eso pensaba que sería de ese tipo. A ver si por el chat lo saben, que nos lo comuniquen. Pero claro, entonces podemos decir, como dicen, que las vacunas de ARN mensajero pueden modificar el ADN. ¿Por qué lo dicen o qué base científica, hay alguna base científica que pueda decir eso? Realmente no, porque el ARN mensajero nunca es capaz de entrar dentro del núcleo celular y poder modificar nuestro código genético, ¿de acuerdo? Es rodea, decir, ¿no? lo que es el código genético que hemos heredado de nuestros padres, que es lo que determina cómo somos, eso está en el núcleo celular, y de ahí luego salen las instrucciones en forma de ARN mensajero. El ARN mensajero que estamos introduciendo con las vacunas de Moderna o la de Pfizer no pueden en ningún caso entrar dentro del núcleo y modificar ese código genético, que es algo esencial que tenemos y que es muy difícil modificarlo. Sí que hay algunos virus que son capaces de modificarlo, pero son virus de tipos diferentes. Son virus basados en DNA, pero los que están basados en RNA habitualmente no son capaces de modificar el código genético. Y desde luego lo que no son capaces de hacerlo son las vacunas ni las de ARN mensajero ni las de vectores virales modificados. La de Janssen, no sé si me confundo, pero creo que es también de adenovirus. Sí, efectivamente, por eso. al menos nos lo están diciendo por el chat, Sí, que es adenovirus como AstraZeneca, adenovirus también, y sí. Sputnik y la vacuna china también. Y Sputnik y la vacuna china. De todas formas, la de Janssen, aunque sea un poco menos eficaz, si miramos el número global, lo que es la eficacia frente a hospitalización y muerte, frente a enfermedad grave, es prácticamente del 100%. Sí, porque eso te quería preguntar, y es que mucha gente pone en una balanza y dice, pues yo solo quiero Pfizer porque la efectividad es mucho mayor, pero realmente no hay que tener en cuenta otros factores o en la práctica cómo soluciona. Claro, yo creo que es un error decir que hay vacunas buenas y vacunas malas. Lo que podemos decir, lógicamente, es que hay diferencias entre las vacunas. Igual que decíamos antes que los coches de hace 30 años no son como los coches de ahora, pues exactamente igual. Un coche de una marca no es exactamente igual al de otra marca, pero si quieres hacer un recorrido de 100 kilómetros, te van a valer los dos exactamente igual. A lo mejor vas un poco más cómodo, a lo mejor llegas un poco antes, pero te van a funcionar exactamente igual. Todas las vacunas, aunque la eficacia, lo que es el número global, pero en ese número están todas las infecciones leves en distintos grupos de edad, etcétera. Y si nos fijamos además, entre un 80 y un 90%, la diferencia real es de menos de un 10%. Es decir, es una diferencia realmente bastante pequeña. Exactamente. Otra de las cuestiones, y mucha gente, ¿no?, también negacionista, dice, pero es que inocularte la vacuna la vacuna no implica que no contagies, todo es un timo. Habría que explicarles también, ¿no?, cómo funciona esto de las vacunas esterilizantes y las no esterilizantes, que por cierto la vacuna española parece que puede ser esterilizante, pero no todas lo son, ¿verdad? Claro, hay un gran mito con esto, y esto sí que hay que explicárselo bien a la gente para que se siga usando la mascarilla. Cuando nos podremos quitar la mascarilla es cuando los casos bajen, no cuando estemos vacunados, aunque lógicamente una cosa va a llevar a la otra. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma en la que yo intento contar esto siempre? Aunque estés vacunado, si el virus está en el aire y si tú respiras esas partículas del virus, nada puede evitar que ese virus lógicamente llegue a la garganta y que lo puedas respirar. Entonces, aunque sea en el tiempo en el que tu sistema inmunológico está eliminando ese virus,
puedes tener una infección leve o puedes llevar el virus en la garganta y se lo puedes pasar a alguien, aunque sea durante un breve espacio de tiempo. Sí que se ha comprobado ya que, y ya hay muchísimos datos, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, porque es la que más se ha usado, y entonces es de la que tenemos más datos, sobre todo en Israel. La vacuna de Pfizer claramente frena la transmisión. Frenarla al 100% es imposible, porque la única forma sería que lleváramos una escafandra o que llevemos la mascarilla. Pero si está respirando el virus, sí que te puede llegar a la garganta. Pero lógicamente, si estás vacunado, vas a eliminar ese virus muchísimo más rápido y con mucha más eficacia, con lo que la transmisión se frena claramente. Entonces, claro, porque también, perdón, pero porque también hemos creado asintomáticos y se ha demostrado que los asintomáticos tienen menor carga viral y que transmiten menor, ¿no? En menor cantidad el virus. Por lo tanto, eso también puede creer que si creas una horda de asintomáticos, pues no haya esa transmisión tan fuerte, ¿no? claro, lo único, esta es la imagen que se estaba dando de las vacunas al principio, como que se fuera a crear una legión de gente asintomática que fuera transmitiendo el virus, pero realmente no es así, porque sí que se ha visto que esas personas, una vez que están vacunadas, sí que se reduce mucho la tasa de infección asintomática. Es decir, bloquear la transmisión al 100% no es algo posible con las vacunas que tenemos ahora. Ahora comentamos si a lo mejor alguna vacuna y por qué sí que podría frenarla más, pero siempre está el punto ese, que si está el virus en el ambiente, si tú lo respiras, puede llegarte a la garganta. Otra cosa es que, uno, no te cause enfermedad grave y dos, que lo elimines rápidamente y no tengas prácticamente carga y prácticamente no vayas a transmitir la infección. Entonces, se habla de las vacunas esterilizantes porque serían un tipo de vacunas que se podrían administrar vía nasal también, entonces se generaría un tipo de anticuerpo que sobre todo está en las mucosas y que neutralizaría el virus antes. Pero estaríamos exactamente igual. ¿No? Es el... Sí, eso es. Entonces, entre los muchos tipos de defensas y muchos tipos de defensa contra la infección que tenemos, uno es los anticuerpos. Y los anticuerpos son unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas. Las hay de tipo A, de tipo G, tipo M. Las que están en las mucosas, por ejemplo, en el tubo digestivo, en la garganta, en la nariz, son las de tipo IgA. Entonces, lo que se piensa es que una vacuna que sobre todo estimule la producción de IgA puede actuar mejor bloqueando la llegada del virus a la garganta. Entrada. Pero no va a haber ninguna vacuna que sea esterilizante al 100%. Ningún fármaco que usamos tiene una efectividad del 100%. Siempre puede haber alguien que no produzca todos los anticuerpos o que tenga una carga viral más alta y no se la consigamos reducir del todo. Entonces, lógicamente, el mensaje que tenemos que sacar de esto es que las vacunas sí que reducen la transmisión, pero que mientras tengamos casos alrededor, como está pasando en España ahora, tenemos que seguir con la mascarilla. Y es la combinación de estas diferentes medidas lo que puede hacer que sigamos reduciendo los casos y que vayamos avanzando en la pandemia. El sueño de Israel, ¿no? Que vemos en el horizonte. Claro, lo vemos bastante claro. Yo creo que ya la gente, además, cuando vemos estos casos, tenemos que tener esperanza y decir, bueno, nos queda aguantar un poquitín en lo que alcanzamos esos porcentajes de vacunación. Ya no nos queda tanto, ya están llegando más dosis de vacunas, se van a probar otras. Por ejemplo, hay la vacuna de CureVac, que también es una vacuna de RNA mensajero y que se espera que salga el resultado de los estudios. Alemana, ¿no? Sí. Y tiene muy buenos alemana. Resultados por lo que he visto, ¿no? Y lo que ha habido en la fase 1 sí, y bueno, de momento sí que están ampliando la producción y haciendo acuerdos de producción con otras farmacéuticas, pero los resultados del ensayo todavía no los hemos visto. Ah, vale. Lo que había visto era que se puede conservar hasta 24 horas, ¿no? En un refrigerador, no tiene esas condiciones tan extremas más exigentes de las otras vacunas, claro. Por lo tanto su distribución sería más sencilla en principio. Efectivamente, sí, es una gran esperanza en ese sentido, porque lo que se espera es que tenga la efectividad que es un poquitín superior de las vacunas de ARN mensajero y que tenga una distribución bastante más fácil, no que tenga que estar en un congelador, que tengan que sacarse los viales como tiene que estar pasando ahora, que lógicamente en nuestro entorno de países desarrollados sí que lo podemos hacer, pero en otros países puede ser un poco más difícil. Entonces, esta vacuna ahí sí que ofrece una ventaja clara. Perfecto. Y bueno, en cuanto a la práctica, ¿no? Hemos visto que las vacunas están funcionando, que nos dan un poco de luz en el camino.
Y tú que, claro, eres médico internista, ¿no? Y trabajas en ello, ¿cómo lo ves en la práctica? ¿Estás viendo una reducción de casos? ¿Estás viendo un cambio de perfil? ¿Cómo se está estudiando esto? Claro, nosotros la primera diferencia que hemos visto tremenda ha sido en el personal del hospital. Hemos tenido compañeros que todavía lamentablemente se han cogido la infección entre las 2 dosis de la vacuna, pero ningún compañero del hospital después de la segunda dosis de la vacuna se ha cogido la infección. Y luego en el hospital claramente nos ha cambiado el panorama completamente. Antes lo que teníamos en las plantas eran mucha gente mayor, 70 años, 80, que bueno, que lógicamente es mucho más fácil que desarrollen una enfermedad grave, pero ahora lo que tenemos es gente de 40, 50, 60 años y que todavía no están vacunados. Sí que hemos tenido alguna persona ingresada que estaba en las primeras 2 semanas después de la segunda dosis, pero esto ha sido un caso raro. En la mayoría de los casos es gente o que no está vacunada o que solamente ha recibido la primera dosis. Y también he leído que está entrando como más gente directamente en UCI porque al ser gente sin patologías previas, más hospitalizables, es que entre más en UCI. ¿Es verdad que ha habido ese aumento o al menos tú lo has experimentado de gente que directamente entra en UCI y bajan los casos de planta por el perfil? Claro, nosotros en nuestro hospital no ha llegado a pasar esta inversión, pero el otro día en las redes algún compañero de otro hospital sí que decía que se habían invertido los casos, que había más gente en UCI de la que había en planta. Esto al final refleja lo que estábamos comentando. Si antes teníamos 50 personas en planta, de las que 40 era gente de más de 65 años y solamente 15 personas en UBI relativamente jóvenes, pues ahora en planta tenemos 10 menos los 45 de más de 75 años que ya no se lo cogen, pero en cambio la UBI lamentablemente sigue llena porque la gente se sigue contagiando todavía. Esto es un punto que, bueno, si me lo permites no puedo dejar de comentar lo que se está repitiendo mucho. Ha terminado el estado de alarma, pero no termina la pandemia. Es decir, hasta que, aunque bastante gente esté vacunada y ya estén protegidos, todos los que no están vacunados no lo están y el virus, su capacidad de transmisión y de causar daño la hemos sufrido ya y la hemos visto que es capaz de transmitirse en todos los entornos laborales, domicilios, reuniones y bueno, nos da un poco de miedo que con el estado de alarma tengamos una pequeña relajación antes de alcanzar una cobertura vacunal importante y hemos tenido el caso de Chile muy reciente que con casi un 50% de población vacunada que está muy por encima de lo que tenemos nosotros, pero relajaron demasiado las medidas y tuvieron una saturación y, bueno, prácticamente colapso hospitalario bastante marcado y todo además con gente relativamente joven. Ahora hablaremos un poco sobre lo que hemos visto, el lamentable espectáculo, ¿no?, que se ha visto en algunas ciudades respecto a fiestas masivas y celebración por el fin del estado de alarma, pero hay muchas preguntas por el chat en relación a la vacunación, cómo va en España, cuándo me van a vacunar a mí que tengo 30 años, etc, etc. Evidentemente, desde aquí no podemos hacer predicciones, ¿no?, pero sí que podemos hablar sobre cómo queremos, ¿no?, que va el ritmo de vacunación, que yo creo desde mi perspectiva creo que es bastante positivo, ¿no?, y esperanzador respecto a otros países de nuestro entorno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que vamos a llegar a una buena inmunidad en los plazos que se están diciendo? ¿Estamos cumpliendo objetivos? Yo creo que el objetivo que se daba del 70% de estar ya al principio del verano, yo creo que salvo que haya una revolución en el suministro de vacunas y teniendo en cuenta que se ha perdido un poco la vacuna de Astra de cómo estaba programado administrarla a cómo se está administrando ahora, yo creo que a ese objetivo lo más probable es que no vayamos a llegar. Es decir, yo espero que ese 70-80%, que es el que ya nos permitiría tener una inmunidad de grupo bastante aceptable y que además ya estarían vacunados probablemente hasta los 35 o 40 años, que ya por debajo de esa edad tener enfermedad grave es relativamente difícil. Yo creo que esto hasta el final del verano, septiembre, no se va a alcanzar, creo. Pero el otro día venía que llegaba a 1.200.000 dosis de Pfizer, creo. Si sigue este ritmo y vienen también otras vacunas y no hay ningún problema de seguridad, lógicamente, a lo mejor se puede acelerar y ya en julio, agosto llegamos a ese porcentaje. Pero yo creo que inicialmente se había indicado que el 70% de la población estaría vacunada en junio
yo creo que esto, bueno, junio está ya y, no está, y estamos muy lejos de ese porcentaje. Entonces, esa cifra que se viene repitiendo, bueno, yo creo que es imposible a día de hoy porque estamos ahí ya. Pero bueno, según vayamos avanzando, sí que iremos viendo ese cambio en los hospitales del número de ingresos de la gente y también cuanta menos gente se lo pueda coger, lógicamente se bloqueará la transmisión un poco y también irán bajando los casos por ese... O sea, no solamente por los que están vacunados de por sí, sino por lo que se frena un poco la transmisión. Entonces, bueno, yo soy optimista que podemos tener ahora, coincidiendo con el fin del estado de alarma y la relajación inevitable de las medidas, podemos tener un pequeño repunte, pero no va a ser ya como la tercera ola claro. como la tercera ola que tuvimos después de Navidades, sino que tiene que ser más leve. Claro, Ojalá el no gobierno ha tuviéramos puesto repunte. un objetivo de inmunidad que en 100 días, eso podría ser. También es verdad que estamos viendo en países como Israel que con una inmunidad menor de aproximadamente el 60% y hay una reducción de casos del 99%, evidentemente con una reducción, con una escalada de medidas acorde a la situación en la que está, ¿no? Israel, es verdad, ya no tiene obligatoriedad de mascarilla al aire libre, que creo que es algo que también hacia lo que tenemos que avanzar en un plazo corto de tiempo, ¿no? El tema del aire libre y más con la cercanía del verano, pero con cabeza, ¿no? Reduciendo las medidas con cabeza y con ese aumento de la inmunidad, quizá con un 50 y largo, 60% de inmunidad colectiva, podemos ya tener una reducción drástica de los casos graves, ¿no? Es lo que Sí, estamos viendo en Israel. claro. De hecho, ya lo que estamos viendo en los hospitales, gracias a esa Claro. vacunación de la gente de edad, es una reducción clara de los casos. Si hacemos una proporción de la gente que ha ingresado en el brote, ola, o como queramos llamarlo, después de Semana Santa, y descontamos el efecto de la vacunación, claramente hubiéramos tenido un incremento bastante importante de los casos dentro de los hospitales. Según vaya bajando la edad de la vacunación y ya se está en el grupo de 50 a 60 años, lo que tenemos que ver, lógicamente, es ese descenso progresivo de los casos y ya cuando lleguemos a los 45 o 50 años, que esto yo creo que sí durante el verano se va a poder conseguir, lo lógico sería que se fueran relajando las medidas, por ejemplo, la de llevar la mascarilla en exteriores, que es algo que lógicamente todos estamos esperando porque además, bueno, desde el punto de vista psicológico, sí que será una medida que también es cierto que también será una medida cuando se tome que sí que daremos la impresión de que ya está controlada del todo la pandemia. Por eso probablemente, y más viendo lo que ha pasado en este fin de semana, hasta que no haya un control del número de casos, sí que hay que intentar mantener las medidas porque si no solamente ganaremos que damos un paso para adelante y 3 para atrás. Ya, es que claro, también importa cómo comunicamos esas medidas, cómo comunicamos, porque tanto los medios de comunicación y, bueno, también la parte política tiene su culpa, ¿no? Pero quizá con el tema del fin del estado de alarma, y es donde quería llegar, ¿no? Hemos creado como un show con cuentas atrás, en plan 2 días para el fin del estado de alarma, que parecía poco más que Nochevieja. Entonces, psicológicamente, eso, claro, he leído a varios psicólogos, ¿no? Que también han dicho que eso crea una expectativa mental de se acabó, o sea, mi cerebro ha dicho hasta aquí y es el momento de celebrar. Ahí creo que hay, evidentemente, una responsabilidad compartida sobre cómo hemos comunicado el fin del estado de alarma, que pareciera que es el fin del virus, cuando ni muchísimo menos, ¿no? Y quizá ese apelar a la responsabilidad individual es un poco utópico en ciertos aspectos, aunque yo sigo pensando que es una muy minoría los que han actuado de forma irresponsable, pero que por ello quizá toda una gran parte de la población que todavía tenemos cierta cabeza y hemos controlado, aunque todos tenemos ganas, que yo tengo muchas ganas de salir de fiesta, como la que más, pero saber controlar y saber cuándo es el momento, ¿no? Es que, claro, lo que me dicen por el chat, si hasta hemos hecho no enfadar, decepcionar a Fernando Simón. ¿Cómo osáis decepcionar al pobre Fernando Simón? Es como si me lo hubiera dicho mi padre. Yo sentí como que mi padre, lo típico me dice tu padre, ¿no? No estoy enfadado, estoy decepcionado. Que te duele 1000 veces más. ¿Qué hemos hecho mal? Claro, yo creo que aquí, bueno, si miras en las redes, pues unos le echan la culpa a los unos, otros a los otros. Yo creo que un poco es lo que tú dices. Al final en España también somos de fuente ovejuna, todos a una. Es decir, todos hacen algo y al final
pues termina pasando lo que termina pasando. De todas formas, yo no estoy tan preocupado por las imágenes que han podido aparecer de gente cantando en las calles, bailando, porque eso realmente sí que es una minoría clara. Lo que sí que estoy preocupado es que eso es la punta del iceberg, Claro, por así lo que decirlo, vemos, ¿no? y los comportamientos sí que se van relajando. Yo, por ejemplo, me sorprendió bastante después de las Navidades la cantidad de gente que no es que no hiciera las cosas bien, sino que sencillamente no siguió las medidas de prevención. Es decir, cantidad de gente, incluso gente conocida mía del hospital, lo que habían decidido es, o al final, con esa sensación colectiva como de que el virus no iba a contagiar en Navidades. Y eso que veíamos y que a lo mejor sí que había gente que lo hacía como más, como, como, como más ostentoso, podemos decir, pero eso al final lo que está traduciendo es que mucha gente se va a relajar. Las 20, 30, 40 personas que salen, que a lo mejor en una ciudad no eran más que eso. En Salamanca en Había unos concreto, cuantos más, ¿eh? claro, sí, por eso iba a decir que en Salamanca, por ejemplo, la Ostras, Plaza Mayor estaba llena. claro, ciudad universitaria, es que... Claro, es cierto que tenemos una población de universitarios muy alta, entonces, Claro. bueno, sí que llamaba bastante la atención, pero lo que es tan preocupante no es eso, que, bueno, lógicamente no se debería haber hecho porque es violar las normas, además todas, pues El desde botellón. consumir alcohol en público, etcétera, todo, sino que eso lo que está traduciendo es que mucha gente va a relajar un poco las normas. Y si la gente las relaja, se relajan en el trabajo, en las casas, eso al final, entre la gente de 40 a 50 años que está sin vacunar todavía, puede provocar una transmisión del virus bastante importante. Como ya comentaba antes, como ha pasado en otros países que han avanzado mucho en la vacunación, han relajado mucho y han tenido brotes bastante importantes. Entonces, ese es el punto que ya la gente tiene que intentar entender, que ya queda poco, o sea, nos queda muchísimo menos de lo que llevamos y ya estamos cuesta abajo, pero yendo cuesta abajo, y aunque sea la carretera fácil, te puedes meter el trastazo perfectamente. Y luego también doy un detalle que siempre lo comento y que eso es más difícil de ver y menos visual. Yo en el hospital paso la consulta post-COVID. La consulta post-COVID está llena de gente de 30, 40, 50 años que, aun habiendo pasado una enfermedad leve, no ha tenido que ingresar, ha estado en casa, ha pasado una semana mala. Tiene secuelas muy largas. Claro, lo que ve de repente es que se pasa la semana, se queda sin fiebre, pero sigue con dolores musculares, sigue con mareos, sigue con cefalea y no puede hacer una vida normal. No puede hacer deporte como antes, no puede trabajar como antes y lógicamente eso se está viendo menos porque es una cosa lógica, asusta bastante menos que el número de muertos de camas de UCI, pero es yo que estoy en esa consulta y la gente que entra en la consulta y que además muchas veces incluso la gente de esa consulta te dice directamente lo que les cuesta ver cómo la gente minimiza el impacto del virus. Psicológicamente para estos pacientes es duro porque lógicamente es incomprensible ver que es una enfermedad que no solamente es la enfermedad aguda, neumonía, UBI, muerte, sino que también cantidad de gente queda con una disminución de la capacidad para hacer ejercicio, de trabajar, etcétera. Y eso es algo que, bueno, los que estamos en el hospital, si nos hemos vacunado tan rápido, porque es que si cuando vinieron las vacunas en enero nos hubieran puesto la vacuna china, la rusa, la que fuera, todos en el hospital hubiéramos puesto el brazo sin preguntar, porque es que Claro. lo que estábamos viendo, pues lógicamente nos estaba dejando asustados. Otras campañas de vacunación, como las de la gripe, no hay tanto porcentaje de sanitarios que se vacune, porque no es una enfermedad tan grave, pero en esta todo el mundo del hospital estaba deseando vacunarse con Claro. Es que lo que estábamos viendo. cuanto más pasan los meses, más vemos la disminución del riesgo inmediato y eso también provoca que menos necesario vemos lo que realmente nos está sacando, en cierta manera, de ese riesgo, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Y has comentado algo muy, muy interesante respecto a la tercera ola, lo que pasó en Navidades y después de Navidades, porque yo que vivo en la Comunidad Valenciana, aquí lo vivimos de forma muy extrema, porque éramos de las mejores comunidades antes de Navidades. No hubo medidas especialmente
libres, quiero decir que hubo bastantes restricciones porque el gobierno de Ximo Puig siempre ha sido muy, muy prudente y muy, muy serio con esto, pero aún así la gente se reunió en sus casas, llevábamos 2 meses con una segunda ola que casi no habíamos notado y tal, ¿y qué pasó? Hemos pasado la peor tercera ola casi de toda España, con casi la mayor incidencia de toda España, y hemos estado 2 meses con la hostelería completamente cerrada, con muchísimos casos, con las UCIs colapsadas. Ahora volvemos a estar, como otra vez pusimos las medidas más extremas, y otra vez la percepción del riesgo aumentó muchísimo entre todo nuestro entorno, ¿no? Ahora otra vez estamos en la misma situación de... Estamos tranquilos, creo que somos la segunda comunidad con menos incidencia acumulada, y eso es porque hemos visto otra vez al monstruo mirarnos a la cara, ¿no? Pero tenemos esa situación también, porque el ser humano también llegamos a un punto que no podemos quizá soportar tanta sensación de peligro o tanto malestar o tanta ansiedad. Pero es curioso cómo la percepción del riesgo baja, las medidas se relajan y quizá damos más pasos atrás de los que avanzamos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, el principal peligro con esto es que en unos meses haya gente que piense que no es necesario vacunarse. De hecho, ahora tenemos dentro de estos enormes desequilibrios mundiales que hay países casi sin población vacunada, y en Estados Unidos están ya regalando pues desde marihuana, cerveza, donuts, para que la gente se vacune, porque el gran problema en este momento es, tienen las vacunas de sobra, pero la gente ya ve una disminución del riesgo. Por un lado, luego también en Estados Unidos el porcentaje de antivacunas es enorme, de los mayores. Es bastante más alto del que afortunadamente tenemos en España, sí. Pero yo espero que en España no nos encontremos con ese techo, con esa resistencia a la vacunación, sino que bueno, pues sea una vacunación universal prácticamente. Yo creo que sí, ¿eh? Yo tengo esperanza, en la sociedad española. Creo que siempre hemos tenido la aceptación de la vacunación de las más altas de Europa, y yo creo que se está viendo la realidad, ¿no? Y se está viendo, y todos queremos volver a disfrutar de una normalidad, más o menos, y yo creo que si así seguimos lo conseguiremos, pero al final los datos hablan por sí solos, ¿no? Da igual elucubrar o todo esto, los datos son los que son y los resultados son los que son. Ahora sí, cabeza... Por favor, ya haremos botellón no, que está prohibido. Ya iremos de bares y discotecas a lo loco cuando toque. Evidentemente, todos podéis tomar una cervecita en la terraza, ¿no? Quiero decir que hay que tener en cuenta todavía esa responsabilidad, ¿no? Y ese equilibrio hasta que estemos en una situación que sea muchísimo más favorable, como nuestra querida Israel, en este caso. Yo creo que además hay un detalle que es súper curioso, y que es el ejemplo de las vueltas que está dando la pandemia, que durante finales del año pasado casi todo el mundo prefería la vacuna de Astra porque parecía como que iba a ser la mejor. Luego las vacunas de RNA, con todos estos bulos de material genético, etcétera, la gente no las quería. Nosotros en los hospitales fueron las que se pusieron porque fueron las primeras que llegaron, no porque en ese momento se pensara que iban a ser un poco mejores o que a lo mejor eran más eficaces. Y ahora, en cambio, como ya son las que se han puesto, sobre todo en Estados Unidos, en Israel masivamente, y están teniendo unos resultados tan fantásticos, es la que se quiere poner todo el mundo. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el hecho de que lleguen más dosis de Pfizer, Moderna, sí que esas vacunas, por la impresión que hay ahora y por lo que ha salido, la gente en general sí que tiene ganas de ponerse estas vacunas, por así decirlo. Entonces, yo ahí también tengo confianza, igual que tú, en que en España la tasa de vacunación sea alta y gracias a eso podamos evitar el virus. Aunque yo a los pacientes siempre le digo, cuando me están preguntando, o a los conocidos, le digo, bueno, pero de todas formas, tú no te vacunes por nadie. Tú tienes que vacunarte en primer lugar para no tener tú la enfermedad, porque yo que he visto lo que hace el virus, o la gente que ha tenido algún enfermo en la familia, sí que lo tiene claro. La gente tiene que vacunarse en primer lugar para intentar protegerse a uno mismo, y esa es la mejor forma, en este caso, de proteger a los demás. Claro, yo de hecho tengo 2 conocidas que pasaron el virus de forma leve, pero creo que lo pasaron la segunda ola. 6 meses después todavía no han recuperado el sentido del gusto y del olfato. No les sabe la comida nada, de hecho hay cosas que les saben mal, y dicen, mira tú, lo pasé de forma casi asintomática, pero 6 meses después tengo estas secuelas. Y eso es como la cara que no se ve, y es muy preocupante, y creo que afecta con la COVID persistente a en torno a un 10% de los contagios por COVID, corrígeme si me equivoco.
Claro, depende bastante según cómo consideremos síntomas graves, síntomas leves y cuánto sea el tiempo. Síntomas graves efectivamente es aproximadamente 10% a los 3 meses. Luego va bajando bastante. Pero síntomas leves, tipo cefalea, cansancio, pérdida del olfato, tiene casi el 50% de la gente en los primeros meses. Es decir, es una infección que sí que hay gente que tiene suerte por cómo le infecta el virus o por su sistema inmunológico, que está 1 semana, 2 semanas y ya, pero una gran cantidad de gente, el periodo de convalecencia es largo. Y luego, efectivamente, a partir de 3 meses, que es como decimos el COVID persistente, suele entrar como un 5 o 10% de la gente, depende mucho de qué síntoma consideremos, pero vamos, en la consulta estamos viendo gente que ha pasado 1 año, que son de la primera ola y que siguen con la pérdida de olfato, que siguen con mareos, que siguen con las cicatrices en el pulmón, lo que es la fibrosis pulmonar, es decir, son síntomas graves y que, bueno, a lo mejor lo tiene solamente 1, 2, 3 de cada 100, pero estamos hablando de mucha gente y de que nadie quiere que le toque eso. Totalmente. Bueno, y la pregunta que me han hecho por aquí por el chat y que a mí también me atañe, porque tengo 28 años, ¿cuándo nos vacunaremos nosotros? ¿Seremos los últimos? Claro, yo creo que a 28 años, a lo mejor en septiembre, octubre sí que está llegando, pero ahí sí que... pero esto es muy difícil de decir porque depende más de temas comerciales. Sí, Hoy salía... he dicho que claro, no nos meteríamos de lleno en eso, pero claro, con hoy el salía ritmo que que llevamos... hoy salía que Pfizer había abierto una fábrica en Singapur nueva. Pues lógicamente si la vacuna de CureVac que hemos mencionado, sí que al final los ensayos clínicos le dan el espaldarazo y ya estaban con bastantes acuerdos de producción y se hacen, o si las patentes se quitan al final y se favorece la producción, pues puede ser antes. Pero de todas formas es que estamos ya en el verano, como quien dice, y el grueso de la población está entre los 40, 50, 60 años, con lo que, bueno, mínimo tiene que pasar junio, julio, agosto y a lo mejor en septiembre. Pero bueno, se puede acelerar bastante si vienen llegando más vacunas más rápidamente. Bueno, pues entonces yo lo veo todo bastante positivo, porque a veces parece que también desde los medios y desde tal solo decimos la parte más negativa, que evidentemente hay que mostrar una realidad, pero también una realidad esperanzadora, ¿no? De que estamos teniendo muy buenos datos, la incidencia está bajando y entre todos y con responsabilidad colectiva lo conseguiremos. Así que muchísimas gracias. Totalmente. Miguel, ha sido un placer charlar un rato contigo. La gente, yo creo que por el chat también está contenta. Hemos aprendido muchas cosas, yo incluida, y gracias por tu labor día a día. Os recomiendo que lo sigáis también en Twitter, que publica y divulga cosas muy interesantes. Y nada, un placer tenerte aquí y hasta la próxima. Igualmente. Muchas gracias, Rocío. Hasta luego. Hasta luego. Un momentito. Estoy aquí sola. Qué cambio, ¿eh? ¿Verdad? Hay un cambio como de calidad de cámara y tal. No sé si habéis percibido que me he cortado el pelo y me lo he cambiado de color, pero bueno. Vale, antes de seguir, o sea, una aclaración que he dicho como querida Israel, quería decir querida Israel en sentido figurado respecto a temática vacunas. No tengo ningún tipo de simpatía por la actitud y las cosas que está haciendo Israel. Por supuestísimo, tampoco esto es un streaming de política, así que no me voy a meter más allá, pero evidentemente el querida Israel me refería en sentido figurado respecto a las vacunas y los datos tan halagüeños que nos están dando con las vacunas. Y cerrado este tema, bueno, espero que os haya resultado muy interesante. Yo creo que es súper importante, ¿no? Que personas que también están viviendo el día a día, ¿no? Que tratan con los pacientes y que ven todo esto nos puedan contar un poco su perspectiva, porque realmente es lo que importa ahora y quieras o no, los datos son muy positivos. Yo no sé cómo lo veis, pero yo veo datos muy positivos, pero evidentemente no se nos puede ir de las manos. Y yo también tengo ganas de liarla en Plaza del Sol, pero me quedo en mi casa con mis perros. Evidentemente podemos salir a tomar una cervecita, eso no digo que no, pero cada uno sabe la responsabilidad que tiene, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar hoy en día. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí por este stream. Nos vemos la semana que viene a la 1 si todo va bien, ¿vale? Tengo que confirmar 100% con mi próximo entrevistado, que ya os lo diremos prontito. Y nada, que aquí estamos vacunándonos contra los bulos, que es lo más importante, ¿vale? Que tengamos la información fiable y que siempre chequeemos bien las fuentes que consultamos para que no contribuyamos a distribuir esa ya desinformación que nos consume días tras días.
por todos los lados, por las redes sociales. Así que un abrazo a todos, chicos, gracias por estar y nos vemos la semana que viene. Adiós.